Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Hospital de Ricaurte, en la oficina de talento humano. Estamos aquí con el señor Jorge Citelli, él es profesional universitario que se encarga de la oficina de aquí, de la coordinación de talento humano. Entonces, muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo está? Mucho Sí, gusto. bien, Jorge, Bienvenido aquí al gracias. hospital. Gracias, sí, Siga, siéntese. muchas gracias. Sí, habíamos venido nosotros del grupo, ya le habíamos comentado, de estudiantes de la ESAP que estábamos eh, en, en un trabajo que nos habían dejado un taller sobre un ensayo y pues nosotros ya habíamos escogido la pregunta sobre la meritocracia en la contratación laboral. Entonces, ¿qué mejor sería de haber cogido como referencia al Hospital de Ricaurte en la parte que usted maneja de hojas de vida, todo lo que tiene que ver con el manejo de personal, para que nos pueda colaborar con unas preguntas? Entonces, Claro, con mucho gusto. bien. La primera pregunta es en cuanto a los perfiles profesionales. Entonces, quisiéramos preguntarle, ¿ustedes qué tienen en cuenta para el nombramiento en los cargos de los empleados que ingresan aquí? ¿Cómo son seleccionados? Y eso, ¿qué nos puede decir, Jorge? Bueno, pues según la pregunta de cuáles son los perfiles profesionales, tenemos que tener en cuenta que esta es una entidad pública que se rige también por el derecho privado. En relación a los perfiles, pues hay varios perfiles, o sea, varios tipos de profesionales que necesita la S para su funcionamiento. Tenemos una parte administrativa, que por lo general pues se necesita de abogados, de contadores, de administradores de empresas y que es parte de personal técnico con pues perfiles de archivistas, de recepcionistas, atención al público, atención al usuario. Y en la parte asistencial, lo que es la parte de la salud, pues se necesita, pues, como su nombre dice, de personal de la salud, como son médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que aquí, pues, uno piensa que al decir hospital es únicamente médicos y enfermeras y esos perfiles, ¿no? Pero pues como es una parte administrativa, es una empresa, como su nombre lo dice, una empresa social, debemos de tener varios perfiles. Incluso hay unos perfiles de pronto que son, digamos que por la necesidad del servicio se los contrata esporádicamente. Por ejemplo, la parte de los especialistas. No son de planta del hospital, pero sí se contrata digamos, una brigada o cosas así. Entonces son unos trabajos especiales que son contratos que la S hace, la S, la empresa social del Estado, lo realiza para su funcionamiento y más que todo esto es con el fin de que prestarle un buen servicio al usuario. Bien. Bueno, en cuanto a esa parte, lo que usted nos decía, ¿no? La selección, quisiéramos centrarnos más en la selección del personal. Tenemos otra pregunta con respecto a las herramientas, o sea, ¿cuáles son las herramientas de evaluación para determinar qué candidatos son seleccionados a los cargos que aspiran? Bueno, tenemos en cuenta que primero partiendo de que la empresa social del Estado, digámoslo así, está ubicada en un municipio de sexta categoría. Por ende, las especialidades pues no son tan rigurosas como digamos en un hospital de cuarta o de tercera categoría, ¿no? Entonces los perfiles acá, digamos, nos dan ese, ¿cómo le puedo decir aquí? Un espacio para que pues el personal pues no sea tan especializado. Obviamente pues los médicos son contratistas del hospital, son por orden de prestación de servicios, se contrata siempre y cuando pues tengan sus papeles al día, lo que nos exige la norma, lo que nos exige el, el estatuto de contratación, las cosas mínimas.
de igual manera con los otros perfiles, lo que es las bacteriólogas, lo que es los odontólogos, toda la parte asistencial. En la parte administrativa también se rige de la misma cosa, ¿no? Nos tenemos digamos, un espacio para nosotros contratar, por ejemplo, contadores, abogados, administradores de empresas, bueno, técnicos, por ejemplo, secretarias, personas de este tipo de carreras o que hayan tenido estos estudios. Entonces, nosotros los acomodamos acá de acuerdo a la necesidad de la S. Ya cuando se logran hacer, entrándonos de pronto en la ley 909, que es la ley de carrera administrativa, ya prever unos cargos de nómina, ahí digamos que la parte legal ya cambia, ¿no? Entonces, como ya no son OPS, nosotros ya tenemos que regirnos estrictamente por lo que nos manda la ley. Porque en la ley 909, ya para cubrir estos cargos, ya son con funciones específicas. Ya nos tenemos que notar, por ejemplo, en una hoja de vida, por decir algo, un cargo de los que hay aquí de carrera administrativa, por ejemplo, para suplir un cargo de un auxiliar de enfermería que sea de nómina. Obviamente ya se debe tener en cuenta el perfil, que en este caso sería una persona que haya estudiado auxiliar de enfermería, que tenga mínimo 2 años de experiencia y algunos cursos pues, que son necesarios para ellos tenerlos en cuenta, ¿no? Pero eso ya nos regimos es con la norma, con la ley que es la 909. Esto es un proceso, los de carrera administrativa es un proceso que por lo general, aquí en Colombia lo rige la Comisión Nacional del Servicio Civil. Simplemente, pues nosotros, la ESE, para abrir un concurso de estos, aporta unos recursos, ellos se encargan de hacer todos los procesos, los tiempos del concurso y simplemente nos están mandando pues, los resultados o cómo va encaminado el concurso. Para llegar hasta el final, a la elección, pues en cuestión de meritocracia, ya se ve, pues hay el estudio de la hoja de vida, ya son los conocimientos, ya son los exámenes verbales o orales, escritos, presenciales, depende del tipo que escoja la comisión, y pues esto ya de acuerdo al perfil del profesional, de su experiencia, de su sabiduría, ya verá por allá la comisión quién es el elegido, de acuerdo a unos ponderados de notas, y ya nos dan un ganador o quien se ganó el concurso, como se lo conoce normalmente, y nosotros llegamos acá, ya viene aquí al hospital, ya presenta su hoja de vida con los requisitos previos para hacerle la contratación como personal de nómina. Eso en cuanto al personal de nómina. La OPS, si ya como les digo, nos tenemos un espacio nosotros que nos lo reservamos, es discrecional del hospital y nosotros podemos contratar con unos requisitos de pronto mínimos, pero que también son legales. Sí, en cuanto a esa parte importante, como uno pues, como estudiantes en esto, desconocemos muchas normas, no sabemos cómo es, habíamos hecho esa pregunta de la meritocracia en cuanto al municipio de Ricaurte, si se aplicaba o no. Realmente usted nos dará la razón de que pues se encarga la Comisión Nacional, pero la pregunta otra sería en la primera instancia del municipio de